Hola a todos, mi nombre es Andrés Pau, soy estudiante de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante específico y muy puntual, que es lo concerniente al cine en Argentina, específicamente en el periodo de la postdictadura. El título de la exposición lo he definido como el cine y la reivindicación, los discursos predominantes en las producciones cinematográficas en Argentina durante la postdictadura, en un periodo que elegí que abarca desde 1983 hasta 1990. A modo de introducción, quiero precisar unos detalles muy específicos, y es que cuando hablamos de cine o cuando hacemos estudios cinematográficos, es importante que tener presente que todos los elementos que conforman la película cuentan. Es decir, cuenta la dirección, eh, la producción nos dice algo, y todos esos elementos son súper importantes y abarcan y completan el amplio grueso concerniente a la película. Pero obviamente merece un análisis mucho más detallado que por cuestiones de tiempo, de espacio también, no, no abarcaremos y solamente nos centraremos en los discursos determinantes eh, dentro del periodo de reivindicación de la postdictadura, y también como desde un grupo selecto de películas que, que van orientadas a eso y van orientadas a partir desde 1983 a la reivindicación a través de una estrategia narrativa que más adelante voy a explicar, que es el melodrama. Sin embargo, no podemos hablar de películas en la postdictadura sin entender como el trasegar histórico o las condiciones de posibilidad que van a permitir que las películas de la postdictadura tengan ese tinte, ¿cierto? Entonces, a manera de antecedentes, tenemos, eh, pues realmente son muchas las películas, pero pues aquí seleccionados como para poner el ejemplo, dos películas que van a romper como con dicotomías del momento, que la dicotomía es para la mitad del siglo XX va a ser el cine élite y el cine popular. Entonces van a llegar directores como Fernando Birri con la película Tire 10, que nos van a mostrar unas realidades de la sociedad argentina o de la cotidianidad argentina, que de pronto para el cine de ese momento no era importante mencionar. Entonces le va a dar un nuevo concepto y se le va a titular como digamos, el cine político. Va a ser de los primeros cines políticos en Latinoamérica, por decirlo de alguna manera. Es una película de 1958 y digamos que no se pretende solo mostrar como la manera conmovedora en que los niños van detrás del tren pidiendo monedas, precisamente por eso tire 10 pesos, tire 10 centavos, sino que va a mostrar como denunciando esa situación, una situación de la realidad que se pretendía precisamente ocultar. Del mismo modo estaba Raimundo Gleiser, que ya va a ser más centrado el siglo XX, 1974, que va a sacar un conjunto de películas, no solo una, sino un conjunto de películas en las que va a estar basada su obra, que van a estar apuntadas a dejar en muy claro su diario revolucionario, teniendo como discurso el cine como arma política porque permite comunicar y permite liberar. Lógicamente, una vez instaurada la dictadura en 1976, la censura política y va a ser como digamos un elemento que va a marcar todo ese tiempo, donde personajes como estos van a sufrir desapariciones sistemáticas, eliminaciones sistemáticas, y las libertades políticas también van a ser nulas. Por ejemplo, Raimundo Gleiser es desaparecido durante la dictadura y hasta el día de hoy no se tiene conocimiento pues de su paradero, igual que con muchas personas que fueron víctimas durante este periodo dictatorial. Ya una vez, digamos, en fines de la dictadura, me es importante mencionar primero que todo a Luisa Benberg, que es fue una directora de cine argentino, que en su foco de análisis, en su foco de ideales y de política estuvo dirigido a la enajenación femenina. Sus películas estuvieron pues, dirigidos precisamente a esa reivindicación de la mujer dentro de la figura argentina, que digamos de alguna forma, según las películas de Luisa Benberg, es bastante patriarcal, y las películas van a estar en una crítica
en ese sentido. Digamos que las películas se van a basar en un ambiente más bien televisivo y pasional que la rigurosidad de otras cintas que van a salir, pero digamos que lo que es importante de esta directora es el tiempo. Miramos que la primera película de Elisa Wenberg, con características de reivindicación femenina, es de 1981 y de 1982 cuando aún la dictadura estaba instaurada. Lo curioso de estas películas y que va a ser, digamos, realmente importante mencionar tal vez, es que estas películas no tienen un contexto político. Es decir, se basan en la mujer, pero no mencionan absolutamente o no tienen conocimiento o no hay como una relación entre lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en las películas. Es decir, no, el contexto político no es importante para el desarrollo de estas dos cintas, que esos silencios también hablan y pueden hablar de complicidades o de precisamente censura, ¿cierto? Pero sin embargo es muy importante por el tema que aborda en el periodo en que lo aborda, que es los finales de la dictadura en Argentina, que para mí resulta bastante importante. Como les mencionaba, Momentos y Señora de Nadie son dos filmes que muestran un discurso feminista mayoritariamente con categorías de análisis y estrategias narrativas, donde se busca presentar el efecto devastador de la ideología patriarcal contado a través de una producción más televisiva y pasional. Bueno, finalmente, como les mencionaba al principio en la introducción, la categoría de análisis que vamos a utilizar es el melodrama como instrumento narrativo. Esto es porque, digamos, las películas postdictatoriales van a tener el tinte melodramático en el cual se van a basar para desarrollar, digamos, las ideas que se pretenden enseñar, ¿cierto? Que va a ser como el arma principal de estas cintas. Traje una cita de uno de los textos que revisé para en la bibliografía que me parece muy importante y es la siguiente. La naturaleza intrínsecamente democrática del género, evidente en el hecho de que el melodrama hace que sus representaciones sean claras y entendibles para todos. Es por ello que el melodrama va a tener tanto auge dentro del cine argentino y precisamente dentro del cine argentino en la postdictadura, es porque va a hacer que esa reivindicación del pasado reciente que es la dictadura sea cercana para todos, sea algo que todos se sientan identificados con ello. Sin embargo, también, o adicional a esto, ese melodrama no va a funcionar ni va a operar de manera individual o de manera inconexa con, como estrategia narrativa en el cine, sino que va a estar acompañado de otras dinámicas. Y como mencioné al principio, no se puede explicar como, digamos, las figuras narrativas o la forma en la que se va a abordar el cine en la postdictadura sin entender el cine que se estaba haciendo antes. Y eso tiene una razón muy específica y es que eh, si venimos de un periodo en el que está totalmente censurado, los avances van a ser muy mínimos. Entonces, digamos, los indicadores y las formas de hacer cine van a ser precisamente los que estaban antes de la dictadura o la influencia que podría llegar de otras ciudades. Sin embargo, el melodrama es el que va a operar de manera muy precisa, pero adicional a eso va a operar también el papel del niño. Es decir, el niño va a jugar un papel fundamental en en el desarrollo del cine argentino. Y tiene una razón también muy específica. Y es que durante el peronismo, durante los años 40 y 50, se va a usar la figura del niño en los melodramas, pero la figura del niño va a tener como el carácter, para darle a las películas el carácter paternalista. Es decir, para que la creación de esa cultura paternal donde el niño va a buscar siempre la aprobación del padre o va a estar ligado a la figura paterna. Y lógicamente esto es como una política o una idea que se quería instaurar a través del cine, también de la mano de otros aspectos importantes de la cultura como lo es el fútbol o como lo es el tango, ¿cierto? Eh, por eso se desarrollan películas como Pelota de Trapo en 1948, que es, digamos, tiene la vinculación con con el niño, pero también la tiene con el fútbol, que son, digamos, la figura paternalista, el aspecto paternalista que se quería instaurar y, el aspecto cultural que es el fútbol y lo que hoy representa todo, aún para Argentina. Igualmente con la música, la película Con la música en el alma en 1951, que
pues básicamente es lo mismo, la figura del niño y también el aspecto cultural que es la música, específicamente el tango en Argentina. Esto obviamente para dar la construcción del imaginario nacional y al conjunto de ficcionalidades políticas. Ya una vez instaurada la dictadura, pues como mencioné también antes, los silencios del cine fueron casi completos a raíz de la censura y las limitaciones de las libertades políticas. Sin embargo, después de la dictadura, el niño va a ser parte o va a formar eh, una parte determinante en las producciones cinematográficas, ya no como el niño que busca la aceptación del padre, y aquí lo más importante, sino que el niño va a ser constantemente la víctima de la ausencia del padre. Y la ausencia del padre va a tener una razón muy específica, y es la violencia ejercida durante la dictadura. Aquí logro mostrarlo cuando digo, el niño fue determinante en la reivindicación del cine, ya que posibilitó un relato familiar adscrito a contextos históricos que permitieron contar los violentos sucesos a través, en muchos casos, de la ausencia del padre a causa de asesinato o desaparición, precisamente en la época de la dictadura. Adicional a esto, pues aquí pongo algunas películas que son, digamos, como una de las más representativas para Argentina, que son Espérame mucho, Un muro de silencio y Un lugar en el mundo, que son películas, precisamente melodramas, que, que tienen como figura pues el niño y que van a estar basados bajo la lógica que ya expliqué. Sin embargo, pues sería erróneo decir que se deben entender como meros melodramas, porque digamos, también están anidados otras corrientes cinematográficas que van a estar operando en otras partes del mundo para ese momento, como es Un muro de silencio, que adicional de ser un melodrama, está contado a manera de crónica, es decir, que le da como otro tinte y como otro sentido literario también dentro de la película para explicar un mismo contexto, un mismo evento. Y pasa igual con Un lugar en el mundo, que aparte de ser un melodrama, también está bajo la línea de thrillers políticos, eh, que es básicamente como, como también otra forma de estrategia narrativa para contar también pues, precisamente un mismo contexto. Sin embargo, como mencioné al principio, también la selección de películas corresponde a un elemento muy subjetivo, que pues también se puede, digamos, dividir según la intención del investigador, como lo hace Karina Mauro, quien define que existen dos vertientes en la postdictadura. Por un lado, el carácter documentalista con filmes como Tiempos de Revancha en 1981 y Últimos Días de la Víctima en 1982, que tienen el carácter de mostrar ese realismo dentro pues, de ese pasado reciente. Pero también señala por otra parte los filmes con un carácter metafórico, con alegoría histórica, atravesados por la pasionalidad, digamos ya un tinte más de melodramas y ya, digamos, entre comillas, un poco más comerciales. Finalmente, pues, eh, aquí coloco la conclusión que para mí como que es válido afirmar que el cine en Argentina, después del periodo dictatorial, se sometió a un periodo de reivindicación y se valió para ello del relatar lo acontecido a través de elementos en común, como lo fueron, por ejemplo, la figura del niño y el uso del melodrama para registrar una situación en común. Como expliqué, pues el melodrama va a operar de manera determinante en la ejecución y la configuración de de producciones cinematográficas en Argentina, pero que va a estar anidado a otros elementos como la figura del niño, basándose en las producciones cinematográficas del periodo antes de la dictadura y que se ejercieron durante el peronismo en Argentina. Eso es todo, muchísimas gracias.